Nuestro invitado de hoy es abogado egresado de la Universidad de la Cuenca del Plata. Fue miembro de la Convención Constituyente de la provincia de Corrientes para la reforma del año 2007. Es concejal de la ciudad hasta 2025. Es presidente del Partido Unión Celeste y Blanco hasta 2027. Apoderado de la Alianza La Libertad Avanza y candidato a diputado nacional en primer término por ese frente que lidera el candidato presidencial Javier Milei. Nos visita hoy el doctor Lisandro Almirón. Bueno, Lisandro, gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. No, gracias a vos por la invitación. ¿Quién es Lisandro Almirón? Bueno, soy... Primero, me siento un papá de familia. Un papá de familia típico de Corrientes, un provinciano más, que quiere mucho su ciudad, su provincia, muy arraigado a mis costumbres locales, como todos los que nacemos acá, ¿no? Abogado, casado con Laura, fanático, hincha de Racing. Qué lástima. Vamos a ver qué pasa mañana. ¿Vos sos de Boca? Bueno, sigamos. No, armamos lindo equipo. Me gusta la historia, como a muchos, la historia, sobre todo la historia de acá de Corrientes, sobre todo los procesos históricos de los últimos 20 años. Me gusta mucho la política, el deporte. Soy de pasar mucho tiempo en casa. No soy de los que salen mucho, soy muy casero y fundamentalmente católico. Me gusta mucho el disfrutar de los amigos, de caminar por la costanera, no sé, cosas simples. Vos hiciste muchas cosas, pero primero el derecho, lo mencionaste ahí, ¿no? ¿Por qué estudiaste derecho? Estudié primero ciencias políticas, estudié en Buenos Aires 4 años y me tocó la crisis del 99. Previo a la crisis del 99 hubo una primavera en la que muchos que estábamos cursando la facultad veíamos la oportunidad de viajar afuera. Fui de esa oleada de fines de los 90 que tuvo la posibilidad de viajar y experimentar por ahí, vivir en otros países. Después volví. Ya no tenía más la misma fuerza por encarar la misma carrera, que me había quedado un poco trabada, tenía algunas correlativas que no las podía dar y arranqué derecho de cero y bueno, me afinqué acá en Corrientes y de acá no salí más. Pero esa finalmente es una carrera que también te sirvió para la carrera política, digamos, ¿no? No te digo que suple las ciencias políticas, digamos, ¿no? Pero también te da fundamento, me imagino yo. Sí, creo que el derecho, vos sabés que quizás si tuviera que rebobinar, arrancaría con el derecho. Porque indudablemente el derecho cubre un mayor espectro normativo, todo está basado en la norma y en definitiva tiene muchos componentes que la hacen muy rica la carrera. En cambio, las ciencias políticas, más allá de la consultoría y de algunas otras orientaciones como relaciones internacionales veo por mis compañeros en la facultad, nadie se dedicó a la política. Todos entraron a hacer trabajo de consultoría, auditorías en empresas grandes. Son muy pocos los que tienen algún vínculo con la política partidaria. La mayoría se dedicó a empresas. O sea que la verdad que lo que me apasionaba a mí estaba más en el derecho que en las ciencias políticas. Finalmente está ahí, digamos, el asunto. Está ahí. Bueno, el derecho no solamente como el ejercicio de la profesión, sino también como el ejercicio académico. Vos tenés relación con la academia y con la política, y hiciste muchas cosas. Tenés
pese a que sos muy joven, tenés una carrera importante hecha desde, qué sé yo, voy a hacer una síntesis muy, muy drástica, pero vos fuiste convencional constituyente, ¿no? Entre otras cosas, tal vez el cargo más importante desde el punto de vista institucional, incluso que te tocó, trabajando en varias comisiones importantes, incluida la de redacción, concejal, apoderado y presidente partidario, y ahora estás acá porque sos ya consagrado por las primarias como candidato a diputado nacional en primer término por la lista La Libertad Avanza, digamos, por la lista de Milei. Ya con los días que han transcurrido, con todo lo que se ha dicho de esa elección, ¿qué pasó? ¿Qué es esa elección para vos? La verdad que, o sea, sería soberbio si te digo que pienso que o lo teníamos en los cálculos, este resultado. Sí había la sensación de que la gente de alguna manera no manifestaba en la calle opciones por los candidatos sin ese aspecto emocional. Hay mucho emocional en el voto respecto a las sensaciones que produjeron impacto en las últimas semanas previas a la elección. Indudablemente el fallecimiento de Morena en la provincia de Buenos Aires, esta especie de corrida cambiaria, la disparada del dólar de los últimos días antes de la elección, tuvieron un impacto que afirmó de alguna manera el pensamiento que venía llevando adelante La Libertad Avanza casi de manera premonitoria, de secuencias que se iban dando, y iba como afirmándose la idea de que Javier Milei tenía serias chances de llegar a la presidencia y de hecho, bueno, hoy está con una intención de voto muy importante. Las elecciones, como cualquier partido, hay que darlas. Fue un primer tiempo, pero la elección real es la del 22 de octubre, quedan 50 días y la Argentina es muy volátil. Pero bueno, está haciendo un trabajo importante en todo el país y creemos que la cosa se puede dar. Ahora, es volátil, pero todas las encuestas que se conocieron en la semana posterior a las elecciones, lo que dicen es que hay un núcleo que se endureció, digamos, que se fortaleció, y eso, si de verificarse también aquí en la provincia de Corrientes, como en todo el país, digamos, ha sucedido en las primarias, vos sos prácticamente, podríamos decir que tenés muy altas chances de ser diputado nacional, que se va a repartir de distinta manera a lo que se pensaba antes de las PASO, esos 4 lugares que están en juego, las 4 bancas que están en juego y disponibles para la provincia de Corrientes a partir del 10 de diciembre, ¿no? Entonces, esa posibilidad, además, concreta, modifica el trabajo. ¿Cómo lo van a encarar de aquí en más para, en todo caso, fidelizar ese voto para que no se fugue, para que no se transforme? Indudablemente es una enorme responsabilidad. Es poner, digamos, estar dispuesto a redoblar esfuerzo, en primer lugar, en lo electoral, ¿no? Porque por ahí no es solamente uno llega al cuarto oscuro y ve las boletas arriba de la mesa y detrás de eso hay un gran trabajo de mucha gente. Aun cuando uno cuente con una estructura de los partidos tradicionales o no, hay el esfuerzo de mucha gente y que de alguna manera garantiza, digamos, la expresión de gente que trabaja silenciosamente a su manera el día del comicio. No existiría este escenario si no hubiera vocación ciudadana de que los ciudadanos espontáneamente hayan ido a cuidar el voto, a ratificar sus preferencias y de alguna manera también a marcar un rumbo que a nosotros nos pone en una enorme responsabilidad, porque ser legislador en un país que se está cambiando, en el que se plantea un cambio de rumbo, también implica poner en el tapete un montón de cuestiones, objetos de estudio que indudablemente van a pasar por el Congreso de la Nación
que van a estar destinadas de alguna manera a romper algunos paradigmas y eso sin lugar a duda para la preparación es un gran desafío. En algunas cosas seguramente se priorizará el funcionamiento inmediato del Estado y normalizar una situación que hoy parece de alguna manera anacrónica o que está presentando serias dificultades en el desarrollo institucional. Ahora, antes de ir ahí, que vamos a volver a ese punto que es importante porque es el debate que viene, digamos, la cuestión acá es que, bien decís vos, se ve o no se ve, hay gente laburando, ¿no? Pero también hay cuestiones que se dijeron mucho en estos días que las grandes estructuras por ahí no se movieron del todo, eso probablemente cambie un poquito, pero también supongo que ustedes también van a prepararse de otra manera para la general. Y una de las cuestiones en las que está haciendo hincapié Milei, y de ahí para abajo, también con vos hablamos mucho en estos días, por supuesto, se está hablando de un tema en general, que es el de la fiscalización, ¿no? Ustedes están reclutando gente, se está acercando la gente, ¿cómo va a ser eso? Mira, yo desde el día que terminó la elección, el post 13 de agosto, digamos, fue increíble la cantidad de gente voluntaria que algunos conocidos, otros sin conocer, se han ofrecido para fiscalizar lugares a los que fueron a votar y no encontraban la boleta, por ejemplo. Esto tengo que ser sincero, ha sido espontáneamente. Obviamente que hay toda una propaganda, si quiere, del espacio en todo el país de reclutamiento de fiscales voluntarios. Es bastante exitosa la campaña porque tiene repercusiones tanto en redes como en otros ámbitos. Hemos logrado captar la atención y la participación de mucha gente que quiere fiscalizar, o sea que vamos a estar desde ese punto de vista mucho más reforzado de lo que fue esta elección, donde sí hubieron situaciones que no se habían dado jamás en una elección y que la verdad me sorprendieron. Me sorprendieron también porque es la primera vez que un candidato se anima a competir de esta manera, ¿no? Porque si se quiere, la alianza de Cambiemos en la presidencial de Macri aparecía como un candidato sin estructura, pero el radicalismo había dado gran parte de su estructura para consolidar ese espacio. En cambio, lo que propuso Javier Milei fue más allá aún, digamos, ser candidato sin la estructura ni del radicalismo ni del justicialismo en una construcción cívica que evidentemente puso de alguna manera en duda las estructuras tradicionales de partido. Claro. Ahora, explícame, a ver, ¿qué explicación tiene para vos, digamos, más allá de lo que se dice, el mapa que se pintó el lunes 14 de agosto en la provincia de Corrientes, ¿no? ¿Qué significan esas franjas moradas en Virasoro, en Mercedes, como grandes manchones morados, ¿no? Además de la elección que hizo Milei en Corrientes, que es el candidato individual más votado y todo eso, ¿no? Pero, ¿qué pasó ahí en esos lugares? Yo creo que el sector productivo, Mocorrieta también, Ituzaingó, zona foresto industrial, han llegado a un punto de fatiga, digamos, si se quiere, de materiales en cuanto al armado. Me parece a mí que las medidas tanto económicas como la salida para la crisis no han sido del todo acertadas en zonas productivas y en zonas donde hay un eco muy fuerte respecto a una demanda que no está satisfecha. Yo creo que incluso hasta la última medida que echó atrás el gobierno, que fue la de frenar las exportaciones de carne, tuvo un repudio casi automático de los sectores más importantes de la provincia. Lo mismo pasa, digamos, con el precio del ganado vacuno en pie, digamos, que también está sufriendo un cuestionamiento ya
casi racionales. Un pequeño productor que vende a 320 pesos el kilo ve en la góndola de un supermercado 3.000 y pico de pesos el corte. Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Dónde va toda la plata de intermediario entre el que produce y el producto final? Claro. Y esto se da en muchas materias primas. Y al estar, digamos, muy vinculado el sector privado con el sector público, el sector público no llega a calmar la expectativa de lo que implica el salario de los municipales, el salario del empleado estatal quedó muy por detrás de la inflación y no hay ninguna de las ecuaciones que haya propuesto de alguna manera tanto la provincia como el gobierno nacional que la gente la tenga presente o que genere credibilidad. Y en estos sectores que vos nombrás son sectores muy políticos, muy dialoguistas, muy consumistas de la situación económica y me parece que impactó tanto en Mercedes como en Virasoro por excelencia es, digamos, una provincia, es un municipio una provincia, una provincia más cercana a otra provincia, pero sí es una ciudad muy pujante que mira mucho a Misiones y la verdad que uno ve lo que es Misiones hoy, lo que han sido, digamos, la cantidad de caminos repavimentados, pavimentados y la cantidad de viviendas entregadas en los últimos años. Hay un descontento muy grande en la parte norte de la provincia. Y Mercedes, que siempre fue, digamos, el centro, el corazón de Corrientes, palpita, digamos, permanentemente a través del tránsito de un lado al otro, tanto del Paraná como al Uruguay, como todo lo que pasa para ir a la capital o para exportar, empieza a sentir esa necesidad de cambio. Yo creo que fundamentalmente pasó por ahí. Ahora, retomemos el otro hilo, ¿no? Vos sos concejal y tenés actividad, porque además estás en minoría, tenés mucha participación en redes sociales y hay como hiciste de ese modo de comunicación, digamos, incluso acciones de militancia política, digamos. Pero eso va a cambiar de escala y todo eso si es que llegas a ser diputado nacional electo en en octubre, que es donde se define el Congreso. ¿Qué es lo que va a pasar ahí, además de acompañar seguramente las políticas de Milei si es que llega a ser presidente? Y en todo caso, oposición, pero vos, ¿estás pensando en qué te gustaría hacer? ¿Cuáles son tus propuestas, tus ideas, más allá de el acompañamiento a un gobierno nacional? Sí, bueno, en primer lugar, obviamente que la mayor preocupación es sentir que uno lleva un candidato a presidente que se va a encontrar en minoría, por lo tanto, digamos, hay que tener muy presente la capacidad de diálogo, la apertura a escuchar, digamos, todas las campanas. Y cuando vos escuchás, porque vos sos tenés otra formación, además tenés otra familia, otra historia, digamos, dentro de la política y de la política correntina, ¿no? Cuando dicen, bueno, pero si ganamos y no tenemos el Congreso, va a ir por decreto, va a ir por, ¿cómo es? Por consulta popular. ¿Qué te pasa ahí? Porque ahí es ahí donde empiezan a prenderse luces de alerta también, ¿no? Yo creo que, digamos, de esos dos institutos, la consulta popular o el plebiscito, digamos, me parece en principio que es una gran oportunidad, de alguna manera, desde el punto de vista constitucional, de ponerlos en práctica. Pues están hace mucho tiempo y desde el canal de Beagle prácticamente no han sido utilizados ni francamente pensados salvo para la discusión de la capital, donde alguna vez se pensó, no han sido, digamos, puestos en marcha. Creo que es importante darle una oportunidad. La gente de alguna manera está expresando cierta necesidad de ser consultada de forma directa, y como ensayo me parece legítimo en algunos temas importantes poner a consideración directa algunos temas. Creo que hay una necesidad de empezar a ver la letra de la Constitución. Algunos institutos
deben ser al menos revistos. Me parece que es importantísima, digamos, en primer lugar, acompañar la propuesta de Javier Milei, tanto en materia económica como en materia de reforma del Estado, aquellos recortes que yo los veo, digamos, en la misma municipalidad. Yo soy, de alguna manera, parte de un sistema que lo vengo viendo. Es imposible sostener una construcción casi elefantiásica de algunos organismos del Estado, donde hay muchísima gente para tan poco, digamos. El Estado se torna ineficiente, ineficaz por tener demasiada estructura política sin función. Yo ni bien entré como concejal, me mandé a hacer una gigantografía de lo que es el organigrama de la municipalidad y la verdad que es un sistema deficiente, con muchos cargos de director, muchos cargos de subdirector, muchos subsecretarios, secretarios, donde si vos te pones a analizar en una etapa como la que está viendo el país, no se puede tener tanta gente haciendo tan poco. Si no buscamos la manera de optimizar los recursos, por supuesto que el Estado no da. Uh-huh. Y eso yo lo veo no solamente en la municipalidad, yo creo que es importante empezar a verlo, digamos, a nivel nacional, y creo que las propuestas respecto a que hay empresas del Estado, las 34 empresas del Estado que generan un déficit y no ganancias, y esto ha pasado, no es la primera vez que pasa en la Argentina, y esto tiene que ver con la política. O sea, la política no ha logrado que el político deje el rol de, digamos, seguir haciendo política partidaria en las empresas del Estado, en vez de tener gerenciadores de empresas que generen superávit. Claro. Ahora, Lisandro, cuando vos salís, andás, recorres la provincia, andás por la ciudad y te encontrás con además gestionás la ciudad porque estás ahí en el Consejo Deliberante, qué sé yo, y pasa lo que pasa, como lo que sucedió en agosto, el 13 de agosto en Las PASO, ¿no? ¿Te hace pensar en un esquema posible, en una alternativa posible también para el 25 aquí en la provincia de Corrientes? Francamente, no. No porque tenemos un sistema electoral que impide ese tipo de resultados. La cantidad de partidos políticos, 60 partidos políticos en el cuarto oscuro, con una presencia muy fuerte del financiamiento del Estado de forma indirecta, que va por izquierda y no va por derecha, es muy difícil. Ahí sí pesa mucho la estructura, pesa mucho el financiamiento. Yo siempre lo dije, un partido político para financiar sus boletas, vos estás hablando de arriba de 10 millones de pesos en 60 partidos. Hay partidos que no tienen para financiar y evidentemente lo financia el mismo Estado, haciéndolo socio del aparato político, y es muy difícil competir. Una boleta blanco y negro que viene de la ley Cespeña, que tiene más de 100 años, donde vos no individualizás quiénes son los candidatos, ves los nombres, boleta blanco y negro. Es muy, muy difícil competir, es un terreno que no tendría, este resultado no se daría en ese sistema. Habla bien, en todo caso, del sistema de las PASO, ¿no? Porque las PASO, aún sin estructura, aún sin fiscalización, es más fiable en términos de voluntad, porque depende de otros factores más allá del aparato, digamos, podríamos decirlo así en términos, pero me refiero porque me asusta un poco ese no tan categórico, es decir, aún cambiando las condiciones del país, aún materializando ese cambio en otras reformas posibles, ¿tampoco ves viable una reforma electoral, política aquí en la provincia? Sin una reforma electoral no hay manera de transparentar, digamos, la representatividad. Creo que hay a través de este sistema de representación, el que asigna los roles concentra la decisión en el Poder Ejecutivo o generalmente en los ejecutivos municipales, y fíjate que los municipios que están descolgados de las elecciones provinciales han subsistido, digamos, con alineaciones presidenciales en función a no participar en las provinciales.
Si no, todos los municipios serían provinciales, claro, del gobierno provincial. Serían verdes, digamos, ¿no? Todo sería verde, todo sería verde. Ahora, Lisandro, la cuestión acá es pensar también en ese voto correntino transversal de Milei, es decir, rico, pobre, del campo, de la ciudad, joven, adulto, porque es un electorado finalmente muy, muy heterogéneo. ¿Qué decirle cuando escucha también de que, bueno, ahora están empezando a escuchar por parte del peronismo y de Juntos por el Cambio que, bueno, que muchas de las acciones que promete Milei, si llega al gobierno, incluso se les vendría en contra, ¿no? ¿Qué se le dice a ese elector? Es el día después del día de diciembre para cualquier gobierno es una realidad y es un presupuesto político que uno lo asume. No hay cambios drásticos, no hay cambios de 180 grados. Los cambios son paulatinos, hasta las crisis tampoco se dan del día a la noche. Hay alertas que se van produciendo cuando uno va a entrar en crisis. De la misma manera, cuando uno va en camino a la prosperidad, hay también señales de cambio. Y los cambios son generalmente lentos, requieren al menos 2 tiempos, que es la primera etapa es la elección y la de medio término. Y es donde el acompañamiento de la gente es fundamental. A mí me da la sensación de que estamos entrando a etapas muy parecidas a las que vivimos en ciclos de traspasos de gobiernos, como pudo haber sido el traspaso de Alfonsín a Menem, y el otro paso importante, digamos, que marcó un ciclo fue la aparición, digamos, de Duhalde y después, obviamente, de Néstor Kirchner, que fueron 2 ciclos muy bien marcados, con 2 etapas económicas diferentes, y vamos en dirección a un cambio de ciclo. Indudablemente va a llevar un tiempo, pero estamos frente a un camino muy distinto al que viene llevando a cabo el gobierno en estos últimos años. Es decir, que es muy probable que el 10 de diciembre, digo el 11 de diciembre, haya medidas de shock y haya otras medidas de largo aliento, digamos, eso es básicamente. Sí, o sea, se necesita mucha contención, por eso ha sido, creo que Javier Milei ha transmitido mucha tranquilidad respecto a los sectores más sensibles, que son los sectores que tienen planes sociales y que realmente son víctimas del sistema. Eso también hay. Y el recorte del Estado también creo que va a ser de manera paulatina, yendo y viendo cómo se reinserta, sobre todo al mercado laboral, gente que, como te decía, seguramente los recortes más duros se van a producir en aquellos sectores que no generan eficacia ni eficiencia y que tienen de alguna manera déficit en la productividad, como es el caso de las empresas públicas. En esto de poco menos de 2 meses que queda para el 22, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Por dónde va a ir tu campaña? ¿Va a venir Milei? Milei está recorriendo todo el país. No tengo una agenda ni tengo, digamos, determinado que vaya a estar en Corrientes. Como posible visita ha sido sorpresivo también, de alguna manera, el motorhome que anda recorriendo el país, y no descarto la posibilidad que pueda pasar por Corrientes. Pero creo que lo prioritario y lo fundamental de la campaña es que ha estado muy presente sin tener presencia. Hay otros candidatos que han pasado por la provincia y no han tenido un gran impacto. En cambio, creo que la campaña de Javier Milei está muy presente en las redes, ha hecho una presencia casi permanente en cada hogar, porque uno prende cualquier medio de comunicación y aparece Milei. Si no es a través de su romance ahora, es a través de alguna postura respecto a alguna medida que va a tomar en los próximos años, digamos. Entonces, me parece que la presencia de Javier Milei en Corrientes está permanentemente a través de los medios. Por supuesto que sí van a estar en la zona y en la provincia, seguramente algunos economistas, algunos parte del equipo de Javier, y que ya están teniendo contacto con algunos medios de comunicación, así que yo creo que cada vez va a haber mayor presencia de lo que es el equipo de Javier Milei en la zona.
Suerte y gracias, Lina. No, gracias a vos, Eduardo. A ustedes también gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardobielmedialedesma.com, del Diario Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.